Hola y bienvenido una vez más a nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Estamos muy contentos que están aquí estudiando la palabra de Dios con nosotros. Y quiero recordarles, si no lo has hecho, toque el botón de suscribir. También, si te gusta el estudio, pon un like y un dedo arriba. Y también, si te ha ministrado, quiero invitarte a compartir este video con otra persona que quizás puede disfrutar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis también. Y también quiero decirles feliz año nuevo. Si estás viendo esto, ya es 2021. Entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy en día. Agarra sus Biblias, por favor. Hoy estamos en Apocalipsis capítulo 17. Y capítulo 17 se trata de una mujer, más específico una ramera, o podemos decir prostituta. También la bestia. Y capítulo 17 es una mirada hacia atrás a algunos capítulos que ya hemos visto, pero en estos capítulos trae más detalle. Entonces, capítulos 17 y 18 no son en orden cronológica con capítulos 16, lo anterior, y capítulo 19, lo que viene después, sino capítulos 17 y 18 son como una paréntesis explicando algunas cosas que hemos visto, pero con más detalle en los capítulos previos. Necesito decir, es un capítulo desafiante, no es fácil y tiene muchos símbolos. Sin embargo, otra vez en medio del capítulo vamos a ver un texto hermoso y vamos a encontrar unas verdades que nosotros como creyentes necesitamos saber y necesitamos recordar hoy en día. Entonces vamos a comenzar el estudio en Apocalipsis 17, versículo 1. Pablo dice, Juan dijo, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, en estos primeros 2 versículos vemos un ángel, uno de los ángeles de las 7 copas del capítulo anterior, y dice, ven, voy a mostrarte. Dice en español la sentencia, en inglés dice el juicio. Estamos hablando de los juicios de Dios. Y en este caso es el juicio de la ramera o la prostituta. Y con ella, ha fornicado con los reyes de la tierra, o más bien los reyes de la tierra ha fornicado con ella. Entonces, primeramente la mujer, que dice la ramera, o como dije, una palabra más común hoy es prostituta. ¿Quién es? Bueno, hay un argumento, hay una forma de interpretar o pensar que esto se refiere a la Iglesia Católica. De hecho, algunas personas son muy dogmáticos sobre eso. Ellos piensan, están seguros en su mente que eso es la Iglesia Católica. Pero hay otro argumento, hay otra interpretación que cree que esto es la Iglesia apóstata. La Iglesia falsa. Es la religión falsa. La religión o la Iglesia falsa es la iglesia que no reconoce Jesucristo como Señor. Es la iglesia que no reconoce que las Escrituras son nuestra autoridad máxima. Y es la iglesia que no reconoce que la cruz es la única manera para llegar a la salvación. Entonces, esta mujer, esta prostituta, no es una mujer literal, sino es un símbolo de todas las religiones falsas. No está limitado a una iglesia, no está limitado a una denominación,
sino yo creo que esto habla de todas las religiones falsas. Y bueno, eso es la mujer. Yo creo que eso es la interpretación correcta. Recuerdas, solamente hay una interpretación correcta en cualquier texto bíblico. Hay muchas aplicaciones, pero hay una interpretación correcta. Y siguiendo, ya vimos la mujer, aquí dice fornicación. No está hablando de fornicación como en el sentido de impureza sexual. No está hablando de fornicación física, sino está hablando de la fornicación espiritual, o podemos decir adulterio espiritual. El adulterio espiritual es idolatría. O una forma diferente de decirlo es que la idolatría es adulterio espiritual, que es fornicación. ¿Qué es esto? En el sentido espiritual, es cuando uno está infiel al Dios verdadero. Infiel porque están adorando otros dioses. Y los otros dioses tienen muchísimas formas. Un dios puede ser las riquezas, o el dinero, o el deseo por el dinero. Un dios puede ser el placer. Un dios puede ser poder. Y aún un dios puede ser uno mismo. Cuando ponemos nosotros como primero en la vida, estamos adorando a nosotros mismos. Y eso está mal. No estamos adorando a Dios primero, sino estamos poniendo nosotros primero. Y cada una de esas cosas que he mencionado, las riquezas, el poder, uno mismo, sobre la historia ha causado pastores y también iglesias a caer, porque ya no están siguiendo a Cristo, o ya Cristo no es el primero, han puesto otra cosa como primero. Puede ser crecimiento de la propia iglesia, pero si eso es la cosa más importante, está mal. Cristo tiene que ser en el primer lugar. Y cualquier cosa que ponemos en lugar de Dios se convierte en un ídolo, que es idolatría. Y como mencioné, la religión misma puede ser un ídolo si no está basado en la cruz de Jesucristo. Y aquí tenemos en capítulo 17 la iglesia falsa, porque no están siguiendo a Cristo. Como vamos a ver, lo contrario, están negando a Cristo y siguiendo el anticristo. Entonces, seguimos en versículo 3, que dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí en versículo 3 vemos que Juan está llevado por el desierto, donde el ángel va a mostrar la visión, y dice que hay una mujer, aquí hay una bestia, y aquí hay 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces ya vimos, la mujer es la prostituta, la religión falsa, la iglesia falsa, o la iglesia apóstata, perdón. Y la bestia, ya sabemos de los capítulos anteriores, la bestia es el anticristo. Y dice que una mujer, ¿dónde está la palabra? Llenas de nombres de blasfemia. Y sabemos también de otros estudios anteriores que la blasfemia es hablar contra Dios. Y claro, ellos están contra Dios. Y aquí 7 cabezas y 10 cuernos. Esto también hemos visto en capítulo 13, si recuerdas. Y eso representa reyes. Entonces, cada uno de esos, la mujer, que es la prostituta, la bestia, los reyes, este grupo están trabajando juntos en contra
de Dios. Y dice en versículo 4, vemos una descripción de la mujer con más detalle. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. No voy a meter en cada palabra de esta descripción, pero esta descripción son símbolos de lujo, de riquezas y aún de poder económico y poder político. Y eso tiene todo sentido, porque recuerdas, el anticristo quiere controlar la política, el gobierno, quiere controlar la economía y quiere controlar la religión. Y esta mujer representa la religión falsa y está mezclado o metido en cosas de la economía y de la política también. Interesante que eso es exactamente lo opuesto de lo que Cristo vino para hacer. Cristo vino en su ministerio cuando estuvo aquí cuando estaba aquí en la tierra. No vino buscando ser rico, no vino buscando ser poderoso o tener la autoridad. Lo contrario, vino, como dice en el Evangelio de Marcos, para servir. Vino como siervo para servir a los hombres, a los demás. Y aquí en versículo 4 también vemos otra vez esta palabra de fornicación, que ya sabemos es adulterio espiritual o idolatría. Y dice el versículo que esta idolatría, esta fornicación, es una abominación al Señor. Abominación significa que el Señor odia la fornicación, aborrece la fornicación. Recuerdas, estamos hablando de la idolatría. También aborrece la fornicación física, pero el contexto aquí es espiritual. Y dice antes que seguimos, todo eso ellos lo están haciendo en el nombre, supuestamente, de religión, entre comillas. Pero vemos qué tan distorsionado es la religión en este capítulo. En versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito. Interesante, en su frente. ¿Recuerdas los 144,000 tienen el sello en su frente? Y también el anticristo va a exigir a la gente poner la marca en su frente o en su mano derecha. Entonces en su frente de la mujer está escrito un misterio. Babilonia la grande, la madre o la fuente, podemos decir, de las rameras, las prostitutas, y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí vemos que la mujer es la fuente de la idolatría que está sucediendo. Y como el anticristo es lo opuesto de Jesucristo, también la mujer, la ramera, aquí en capítulo 17, es lo opuesto de la mujer que vimos en capítulo 12. Si recuerdas, en capítulo 12 vimos una mujer que representaba a Israel. Ahora, haciendo un contraste entre esas dos mujeres de capítulo 12 y capítulo 17, uno trajo el hijo varón, en otras palabras, Jesucristo. Así uno o una trajo la vida. El otro trajo la muerte y la destrucción, porque estamos hablando de la religión falsa que está junto con el anticristo. Entonces, en la misma manera que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, también la religión falsa es un instrumento del Satanás para destruir y matar. ¿Ves? Son opuestos polares, creo que es la expresión. Son opuestos completos. No tienen nada que ver. Es como blanco y negro. Una mujer trajo la vida, otro trae la muerte.
como el Evangelio nos lleva a la salvación, la religión falsa lleva uno a la perdición. Interesante el contraste aquí. Y en versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces aquí está borracho con la sangre de los santos por la persecución. ¿Recuerdas en capítulo 13? Los que no adoren al anticristo van a ser muertos o matados. Hay un comentario, un autor que se llama Walvoord. Creo que estoy diciendo su nombre bien. Él dijo, la religión falso siempre es el peor enemigo de la religión verdadero. Es cierto, lo voy a repetir. La religión falso siempre es el enemigo peor de la religión verdadero. Y si piensas sobre la historia del hombre, puedes ver eso es cierto. Pero dice en versículo 6, Juan dijo, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué estuvo asombrado, maravillado, dice en inglés Juan? La verdad, no sé. Quizás estuvo asombrado viendo qué tan distorsionado y malvado y corrupto ha llegado la religión. Ahora, recuerdes, cuando digo religión en este contexto, estoy hablando del falso religión. No estoy hablando de la religión verdadera, como dijo Walvoord, sino estoy hablando de la falsa iglesia o la iglesia falsa. Pero mire, en versículo 7, eso es la mujer. Ahora en versículo 7 vamos a ver la bestia. Pero primero dice el ángel en versículo 7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? ¿Ves? El ángel tenía la misma pregunta que yo. Juan, ¿por qué estás asombrado? Y el ángel dijo, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Entonces el ángel va a explicar más sobre la mujer, la bestia y los 7 cabezas y 10 cuernos. Dice en versículo 8, la bestia, comienza a explicar, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, primero la bestia que era, no es y será. Eso es una referencia al anticristo. ¿Recuerdas en capítulo 13? Fue matado y supuestamente resucitó otra vez. Es una imitación de lo que hizo Cristo. Pero vimos esto en capítulo 13. Sabemos aquí que la bestia es el anticristo. Y dice que va a subir del abismo e ir a perdición. Eso nos indica que esta bestia va a ser controlado por Satanás mismo. Pero lo que me interesa más, me parece más interesante, es la segunda parte del versículo 8. Porque dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¡Wow! Esta frase me llamó la atención desde la fundación del mundo, porque me hace recordar de Efesios 1, versículo 4. Sí. Efesios 1, versículo 4, dice, Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí tenemos la misma frase, escritos desde la fundación del mundo. En esto podemos ver que está hablando de la iglesia, de los creyentes. Bueno, en el contexto
está hablando de los que no son creyentes, porque dice que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos ver que nuestros nombres sí están escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Me encanta esta verdad. Me encanta recordar esto, que Dios me escogió. Y sabemos de 1 de Pedro 1, versículo 2, Dios nos escogió basado en su presciencia, porque Él sabe el futuro desde el principio, o el fin desde el principio. Entonces, sabiendo quién iba a poner su fe en Él, Él nos escogió y escribió nuestros nombres en el libro de la vida. ¿Cuándo? Antes de la creación, mucho antes que nacimos. Dios sabía quién iba a seguirle y quién no. Y los que escogen a seguirle, escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Entonces, hay que recordar esta verdad maravillosa. Y también quiero que lo recuerdes porque ahorita vamos a regresar a este versículo en un momento más. Pero siguiendo, ahora vamos a ver los 7 cabezas y los 7 cuernos. Dice en versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Recuerdas? La sabiduría verdadera viene de lo alto, viene de Dios, no viene de este mundo. No quiero la sabiduría del mundo, sino yo quiero la sabiduría de Dios. Y eso se encuentra en la palabra de Dios. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se siente la mujer. Ahora, de esta frase o este versículo, es donde algunos sacan la idea de la mujer está hablando de Roma o la Iglesia Católica, porque Roma está conocido como la ciudad en 7 montes, o la ciudad que está ubicado sobre 7 montes, algo así. Relacionan 7 montes con Roma. Y por eso algunos dicen, ¿ves? Es la Iglesia Católica. Pero yo creo que una interpretación más correcta es que esos 7 montes representan 7 reinos. Porque seguimos el contexto leyendo en versículo 10, dice, y son 7 reyes. Entonces yo creo que esos 7 montes no es una referencia a Roma, sino es una referencia a 7 reyes sobre la historia del hombre. Entonces seguimos en versículo 10, dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, las 7 reinos que estamos hablando sobre la humanidad podemos ver la historia del hombre y podemos ver que, estoy buscando la lista, estos reinos del mundo comenzó con Egipto y podemos ver aún en la Biblia, en Génesis, comenzó con Egipto y después de Egipto fue Asiria. Y después de Asiria fue Babilonia. Y después de Babilonia, Medo-Persia. Y después de esto, Grecia. Y después de esto, Roma. Y eso es el que estuvo en el tiempo de Juan. Y por eso dice, 5 de ellos han caído, uno es. Roma todavía existía en este entonces. Y el último es el reino del anticristo, que ha de venir todavía, que nosotros creemos que es el reino o imperio Roma revivido. Creemos que Europa, básicamente lo que es Europa hoy en día, va a tomar primer lugar en el mundo una vez más. Y podemos ver señales sucediendo al respecto a esto aún hoy en día. Pero esos son los 7 reinos durante el tiempo, terminando con el último, que es el reino del anticristo, que creemos que es Roma revivido. Ahora, siguiendo en versículo 11, dice, la bestia que era
y no es, es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Entonces, quiero llamar tu atención a la última frase del versículo 12. Esos 10 cuernos representan 10 reyes que van a reinar durante de la tribulación con el anticristo, con la bestia, que sabemos que es el anticristo. ¿Recuerdas esta palabra? Vamos a regresar a esta también. Esta palabra con, la preposición, es importante. Y dice en versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces aquí vemos que tienen poder y tienen autoridad. Y recuerdas en capítulo 13, la bestia, el anticristo, va a demandar, va a exigir que todos le adoren a él. Porque poder y autoridad, el poder y la autoridad son exactamente lo que Satanás ha querido desde el principio. Ha querido tener el poder y la autoridad. Entonces hay una lección para nosotros, hay una enseñanza para nosotros, aún en este versículo, que no seas atraído o seducido por el poder y la autoridad. Si eso es tu meta, estás mal. Si eso es tu meta, es tu deseo más grande, vas a caer. Porque el poder y la autoridad es una trampa. Y podemos ver que aún Satanás no ha aprendido hasta la tribulación, porque todavía está buscando el poder y la autoridad. Ahora, versículo 14. ¿Recuerdas en el principio les dije que hay un tesoro, hay un pedazo de oro en este capítulo? Aquí está en versículo 14. Dice, ellos pelearán contra el Cordero. Bueno, eso no es el oro todavía. Esto, la bestia y los 10 reyes van a hacer guerra, y eso está hablando de Armagedón. Cuando dice van a hacer guerra, es una referencia a Armagedón. Y van a hacer guerra contra el Cordero. Y claro, el Cordero es Jesucristo. Pero mira, dice, y el Cordero los vencerá. Eso es lo bello. Eso es el principio de lo bello. Que Cristo es victorioso. Cristo va a vencer esos reyes y la bestia. Y también la rama, la iglesia falsa. Y sabemos de 1 Corintios 15, versículos 56 y 57, que el Cordero, que Cristo ha vencido la muerte y el pecado cuando resucitó de los muertos de la cruz. Entonces, Él ya es victorioso. Y aquí vemos que va a ser victorioso sobre la bestia. Y dice, siguiendo en versículo 14, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Otra verdad hermoso que necesitamos recordar. Me encanta que dice Él es Señor de señores y Rey de reyes. No dice que Él era Señor de señores. No dice que un día Él va a ser Señor de señores, sino dice que es presente y continuo, porque era, es y sigue siendo Señor de señores y Rey de reyes. Y eso está hablando no de la bestia, sino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces podemos ser consolados y animados y tener esperanza sabiendo que Él es victorioso sobre la bestia. Pero la cosa que me encanta más sobre este versículo es la última frase. Dice que, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, ¿recuerdas en capítulo 12? Dije, recuerda la palabra con, cuando dice ellos, esos reyes, son juntamente con la bestia. Pero aquí vemos
algunos que están con el Cordero. Entonces, ¿quién será? ¿Quién está con el Cordero? Bueno, aquí vemos los que son llamados y escogidos y fieles. Bueno, ¿quién son llamados y escogidos? ¿Recuerdas cuando vimos versículo 8 hace poco? Y fuimos a Efesios 1:4 y dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿quiénes son escogidos? La iglesia, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Este versículo 14, cuando dice los que están con el Cordero, está hablando de nosotros, los que somos escogidos y sabemos que Dios nos escogió. Entonces, entiende esta parte, por favor, es importante. En el rapto de la iglesia, Cristo viene por su iglesia. Va a llevarnos, estar con Él. Vimos esto en unos estudios anteriores y vemos varios textos dándonos esta promesa, que Cristo viene por su iglesia para llevarnos al cielo. Pero en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él desde el rapto y durante de la tribulación. Entonces, y este versículo 14, está hablando de la segunda venida, cuando Cristo viene con su iglesia para establecer su reino y reinar 1000 años. Y nosotros vamos a reinar con Él 1000 años, porque estamos con Él. No estamos con la bestia, como lo dice en versículo 12, sino nosotros, la iglesia verdadera, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo por nuestra salvación, somos con el Cordero. Y vamos a regresar con Él, porque nosotros somos llamados, escogidos y fieles. Qué hermoso es esta verdad y algo que necesitamos recordar en estos días. Entonces, si has puesto tu fe en Jesucristo, tú eres llamado, has sido escogido. Y nosotros queremos permanecer fieles. ¿Cómo podemos permanecer fieles? Nos dijo Jesús en Apocalipsis. ¿Recuerdas la carta a la iglesia fiel en Apocalipsis 3, la iglesia de Filadelfia? Y Jesús dijo a esta iglesia, que porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Luego, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, ¿cómo podemos ser fieles? Haciendo lo que hizo la iglesia fiel, guardando su palabra, guardando su nombre, no negando su nombre, sino guardando su palabra y guardando su nombre. Y dice en versículo 10 también, Él nos dio una promesa. Dice, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y si viste el estudio de Apocalipsis 3, versículos 7 a 13, fue un estudio entero. Hablamos mucho de esto, como esto habla de la tribulación, cuando dice la hora para probar el mundo. Eso es, Dios nos va a sacar antes de, por eso creemos en el rapto antes de la tribulación. Porque dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Entonces es una promesa que tenemos a los que están fieles. ¿Y cómo podemos ser fieles? Guardando su palabra y no negando su nombre. Entonces, si eres un hijo de Dios, entonces tienes estas promesas. Y digo si eres, porque no todos somos hijos de Dios. Algunos dicen, todos somos hijos de Dios. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces quiero llamar tu atención a el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieren a Cristo y los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es algo automático. No todos son hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Juan 1:12. Recibir o creer en su nombre y recibirle en nuestros corazones, hablando de Cristo. Entonces, Él nos da potestad, nos da derecho a ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios siempre y cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y como sus hijos, entonces tenemos derecho a una herencia. Y esta herencia está basada en una relación con el Padre por medio del Hijo Jesucristo. Exactamente lo que leí en Juan 1:12. Entonces quiero animarles y exhortarles. Disfruta esta relación y alimenta esta relación todos los días. Porque estamos entrando o ya estamos en un año nuevo, 2021. Y algunos están diciendo, bueno, 2021 hay mejores cosas por venir. Tiene que mejorar la situación. Pero la verdad, no quiero ser un nube oscuro, pero yo no veo 2021 siendo mejor que 2020. No hay ninguna indicación que el año va a ser mejor. Lo contrario, yo creo muy posiblemente va a ser un año aún más difícil. Porque, ¿qué hay? Un nuevo presidente no va a cambiar la situación en el mundo. Una vacuna no va a cambiar la situación en el mundo. ¿Sabes que la única cosa que puede cambiar la situación en el mundo es Jesucristo? Y el mundo está negando a Cristo. Y vimos hoy o ayer, que Argentina, un país grande, un país católica, un país religioso, un país de donde vino el Papa, ha pasado una ley para legalizar el aborto. Un país así. Y eso es un ejemplo de muchísimos ejemplos como el mundo está negando a Cristo. Entonces no tengo mucha esperanza que 2021 va a ser flores. Lo contrario, va a ser difícil, pero no te preocupes porque tenemos esta promesa aquí en versículo 14. Quiero animarte, disfruta y alimenta tu relación con Cristo todos los días, disfrutando comunión con Él, en su palabra, en el estudio bíblico, en las oraciones, y conociéndole más y pasando tiempo con Él y alabando su nombre. Pon alabanzas en la casa cuando estás en casa. Entonces disfruta esta relación, porque tenemos una herencia y es una herencia. No nada más es increíble, no nada más es bien nuestra capacidad de imaginar qué tan maravilloso es esta herencia que nos espera, sino también esta herencia es para siempre, es para la eternidad. Una herencia aquí en la tierra se acaba, tarde o temprano se acaba, pero nuestra herencia con Dios es para siempre. Y vamos a estar con Él para siempre. Entonces, que sea bueno o que sea malo 2021, tenemos una herencia esperándonos. Y en esto es nuestra esperanza. Entonces, terminando rápidamente el capítulo en Apocalipsis, dice, versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste de la bestia, estos abrazarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces vemos aquí que
al final de la tribulación, la bestia va en contra de la ramera, la prostituta, la religión falsa. Porque recuerdas, la bestia quiere toda la atención, todo el poder, toda la autoridad. Dice en versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, o dice en inglés, su propósito. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplen las palabras de Dios. Entonces aquí en versículo 17 podemos ver que aún al final de la tribulación, Dios tiene control. Dios está en el trono. Y Dios tiene su propósito y va a cumplir su propósito. Y dice en versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí la ciudad es una referencia a Babilonia y eso es una interacción al capítulo 18 que vamos a ver en nuestro siguiente estudio. Pero les dejo con la pregunta, ¿con quién estás hoy? ¿Estás confiando en una religión falsa? ¿Estás siguiendo una iglesia falsa? ¿Estás confiando en ti mismo, en tus buenas obras? Solamente hay una manera a la salvación, y eso es por medio de la fe en Jesucristo. No es por la fe en María, no es por la fe en Buda, no es por la fe en Mohammed, no es por la fe en una tradición. Solamente es por la fe en Cristo y su obra en la cruz. Porque solamente Cristo murió por nuestros pecados y solamente Cristo resucitó el tercer día. Creyendo en esto nos da vida eterna. ¿Recuerdas que Cristo viene por su iglesia y creemos que viene pronto? Puede venir antes que subo este video al internet. Puede venir en el año que viene o en el 2021. No sabemos el día ni la hora, pero podemos ver las señales sucediendo y sabemos que el tiempo está corto. Entonces Cristo viene pronto por su iglesia. Y después de la tribulación, Cristo va a regresar con su iglesia aquí a la tierra para establecer su reino por 1000 años. Y vamos a ver más de esto en los capítulos por delante. Pero solamente Cristo fue victorioso y por eso solamente hay salvación en Cristo. Entonces asegúrate que hoy estás caminando con Cristo, porque Él es el único que es victorioso. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio y nos vemos en la próxima.